Bravo, docente universitario y jefe de cátedra de farmacología. Hoy vamos a hablar de los antiinflamatorios no esteroideos o AINES, un grupo de medicamentos que por su uso masivo en hospital, consulta externa e incluso automedicación, forman parte del día a día de todo profesional de la salud. Conocer su farmacología no es opcional, es fundamental para entender cómo actúan, cuándo indicarlos, cómo prevenir sus efectos adversos y cómo individualizar la terapia en cada paciente, porque en medicina, prescribir un fármaco no es solo saber que funciona, sino comprender por qué lo hace, cómo lo hace y qué riesgos conlleva. Ese es el enfoque que quiero compartir con ustedes hoy. Los antiinflamatorios no esteroideos o AINES son un pilar terapéutico para el control del dolor, la fiebre y la inflamación. Se emplean en patologías crónicas como la artritis reumatoide y osteoartritis y en cuadros agudos como traumatismos, dismenorrea, dolor posoperatorio o cefaleas. Su disponibilidad incluye presentaciones orales, tópicas e inyectables y algunos están disponibles sin receta. No obstante, su uso debe balancear eficacia y seguridad, especialmente en pacientes de edad avanzada o con comorbilidades. El mecanismo farmacológico principal de los AINES es la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, o COX, responsable de la conversión del ácido araquidónico en prostanoides, prostaglandinas y tromboxanos. Existen dos isoformas principales, COX-1 y COX-2. La COX-1 es constitutiva expresada en múltiples tejidos y desempeña funciones de mantenimiento como la protección gástrica, la regulación del flujo sanguíneo renal y la agregación plaquetaria. En contraste, la COX-2 es inducible, expresada predominantemente en células inflamatorias tras estimulación por citoquinas como interleuquina 1 o factor de necrosis tumoral alfa y es responsable de la producción de mediadores proinflamatorios. La mayoría de los AINES tradicionales inhiben ambas isoformas, mientras que los COX-IBs son selectivos para COX-2, una característica que inicialmente prometió mayor seguridad gastrointestinal. Los efectos terapéuticos de los AINES derivan principalmente de la inhibición de COX-2. Su acción antiinflamatoria se debe a la reducción de prostaglandinas vasodilatadoras como la prostaglandina E2 y el prostaciclina, lo que disminuye la hiperemia y el edema inflamatorio. El efecto analgésico es especialmente útil en dolores de origen inflamatorio, ya que las prostaglandinas sensibilizan los nociceptores a mediadores como la bradicinina. Además, actúan centralmente en la médula espinal, modulando la transmisión del dolor. Su efecto antipirético se debe a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo, donde se restablece el punto de regulación térmica alterado por citoquinas durante la infección. Es importante destacar que aunque alivian síntomas, no modifican la progresión de enfermedades crónicas como la artritis reumatoide. Efectos adversos: la inhibición de COX. 1. Es responsable de muchos de los efectos adversos clínicamente relevantes. La supresión de las prostaglandinas gastroprotectores aumenta el riesgo de dispepsia, úlceras gástricas, hemorragia y perforación, con una incidencia significativa incluso en usuarios asintomáticos. A nivel renal, la inhibición de COX-2 en el riñón, que participa en la autorregulación del flujo sanguíneo, puede causar insuficiencia aguda en pacientes con factores de riesgo como deshidratación, insuficiencia cardíaca o uso concomitante de IECA o diuréticos. Además, existe un riesgo cardiovascular. Los AINES no selectivos y especialmente los COX-IBs aumentan el riesgo de eventos trombóticos al alterar el equilibrio entre tromboxano A, 2 plaquetario, que es proagregante, y prostaciclina endotelial, que es antiagregante. También se describen reacciones de hipersensibilidad, como el asma exacerbada por AINES, NERD, y hepatotoxicidad, especialmente con sobredosis de paracetamol. Los COX-IBs, como celecoxib, etoricoxib y parecoxib, fueron diseñados para inhibir selectivamente la COX-2, minimizando así los efectos adversos gastrointestinales asociados a la inhibición de COX-1, y efectivamente muestran una menor incidencia de úlceras y complicaciones gástricas. Sin embargo, esta selectividad ha generado una controversia importante.
Al inhibir preferentemente COX-2, se reduce la producción de prostaciclina vasodilatadora y antiagregante, sin afectar el tromboxano A2 plaquetario, solo dependiente de COX-1, lo que desequilibra el tono trombótico y aumenta el riesgo cardiovascular. Este fue el motivo del retiro de rofecoxib. Hoy, los COX-IBs están indicados en pacientes con alto riesgo gastrointestinal, pero solo tras una evaluación rigurosa del riesgo cardiovascular. Además, no están exentos de efectos renales o reacciones cutáneas graves, como el síndrome de Stevens-Johnson, especialmente con valdecoxib. La aspirina o ácido acetilsalicílico es un AINE único por su mecanismo irreversible. A diferencia de otros AINEs, acetila de forma permanente la serina 530 de la COX-1, inactivándola. En las plaquetas anucleadas, esta inhibición dura toda su vida útil, 7 a 10 días, lo que explica su potente efecto antiagregante con dosis bajas, 75 a 100 mg día. Su farmacocinética es particular, es un ácido débil bien absorbido en el estómago e intestino delgado, pero se hidroliza rápidamente a salicilato, su metabolito activo. La semivida de la aspirina es corta, 15 a 20 minutos, pero su efecto farmacodinámico es prolongado. El salicilato tiene acción antiinflamatoria adicional, posiblemente mediada por inhibición de NF-κB. La aspirina tiene efectos gastrointestinales significativos, incluso en dosis bajas, y está contraindicada en niños por el riesgo de síndrome de Reye. Además, aumenta el riesgo de hemorragia, especialmente si se combina con anticoagulantes como warfarina. El ibuprofeno, miembro de la familia de los ácidos propiónicos, es un AINE no selectivo, inhibidor reversible de COX-1 y COX-2. Es ampliamente utilizado por su perfil de eficacia y seguridad relativa. Se absorbe bien por vía oral, con concentraciones máximas a las 1 a 2 horas y una semivida plasmática corta de 1.8 a 2 horas. Se metaboliza en el hígado por hidroxilación y conjugación y se excreta completamente en 24 horas. Es altamente unido a proteínas, mayor al 99%, pero no desplaza significativamente a warfarina, lo que facilita su uso combinado. Clínicamente es eficaz para dolor leve a moderado, fiebre y procesos inflamatorios. Aunque se considera seguro, mantiene el perfil de riesgo clásico de los AINEs, efectos gastrointestinales, renales y cardiovasculares, especialmente con uso prolongado o en dosis altas. No debe usarse en pacientes con insuficiencia renal o deshidratación y su uso en embarazo debe evitarse, especialmente en el tercer trimestre. En resumen, los AINEs son herramientas terapéuticas esenciales, pero su uso debe ser guiado por una evaluación rigurosa del perfil de riesgo del paciente. La regla de oro es la menor dosis por el menor tiempo posible. La elección del agente debe considerar la indicación, comorbilidades y riesgos específicos. Por ejemplo, en pacientes con alto riesgo gastrointestinal, los COX-IBs con protección gástrica, como un inhibidor de bomba de protones, pueden ser una opción, pero solo si no hay contraindicaciones cardiovasculares. La aspirina sigue siendo insustituible en prevención secundaria cardiovascular, pero no se recomienda para prevención primaria en población general. El ibuprofeno es útil para dolor agudo, pero no debe usarse crónicamente sin supervisión y en todos los casos se debe monitorear función renal, signos de hemorragia y control de presión arterial. La farmacología de los AINEs nos recuerda que un fármaco eficaz no es necesariamente seguro. El equilibrio entre beneficio y riesgo define la buena práctica clínica. Si te interesa profundizar en farmacología, entender interacciones, perfiles de riesgo cardiovascular y estrategias de protección gastrointestinal, o si tienes dudas sobre algún fármaco que usas en tu práctica diaria, te invito a seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido actualizado, pensados para médicos y estudiantes de medicina, y si tienes una pregunta específica, no dudes en escribirme directamente al chatbot que es Pharmaville, porque en medicina lo que sabes puede aliviar, lo que comprendes salvar. Hasta la próxima.